¿Cómo están mis amados hermanos? Muy buenos días. En el nombre del Señor Jesucristo les doy la más cordial de las bienvenidas y a nombre de nuestra primera iglesia bautista de la ciudad de Torreón, sea usted bienvenido. Nos gozamos nuevamente al poder celebrar este culto de alabanza y adoración a nuestro Dios y vamos a gozarnos. Es un momento muy especial, es un momento muy hermoso en el cual vamos a estar juntos en espíritu, gozándonos delante de nuestro Dios a través de las alabanzas, a través de la prédica. Así que sea usted bienvenido y vamos a iniciar este culto. Dice el Salmo 150 que todo lo que respira, alabe a Jehová. Si usted está respirando, únase con nosotros y alabe al Señor. Póngase de pie con nosotros, Salmo 150. Presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad.
majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Nuevamente bienvenidos mis amados hermanos. Hoy es el tiempo, en esta hora, de la predicación de esta mañana, y antes de que entremos a esta hermosa palabra que el Señor tiene para cada uno de nosotros, vamos a orar. Vamos a pedirle a nuestro Dios que Él nos hable en esta mañana, y como cada domingo, pídale usted al Señor ahí donde usted está que le hable en esta mañana. Él sabe lo que hay en su corazón, lo que hay en sus pensamientos, sus luchas, todo lo que estamos pasando. Dígale al Señor: Dios, háblame en esta mañana. Y si hay algo que tengas que cambiar en mi vida, cámbialo, porque necesito ser cambiado.
vamos a orar, y si también tiene alguna gratitud, alguna petición delante de nuestro Dios, es el momento de dejarla en sus poderosas manos. Vamos a orar. Nuestro buen Padre Celestial, cuántas gracias te damos porque una vez más, un domingo más, nos das la hermosa bendición de poder congregarnos a través de este medio, reconociendo en primer lugar quién eres tú, el Dios eterno, el Dios de amor, el Dios que nos bendice cada día, que tus misericordias no cesan, sino que son derramadas en nuestras vidas, en nuestras familias y en nuestra iglesia. Yo te ruego que inclines tu oído en esta hora y que tú escuches las peticiones de tu pueblo, pero que también, mi Señor, tú hables con poder a través de tu Santo y Divino Espíritu a nuestras vidas. Que tu palabra sea como espada de dos filos y que penetre, Señor, y que corte todo aquello que no es de bendición, pero que también sane, Señor, aquellas heridas, aquellas luchas, aquellas dudas en las cuales están viviendo muchos hermanos hoy en día. Háblanos en esta hora, mi Señor, y yo te ruego que tú, Señor, tú seas el que hable y no yo. Me declaro siervo inútil, mi Dios, y te ruego que seas tú entonces el que hable. Todo esto lo ruego y te doy las gracias en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a iniciar con esta prédica. Antes yo quiero en verdad mandar un fuerte abrazo a todos ustedes, a hermanos que nos han enviado mensajes, a nuestros niños, ¿verdad? Que les amamos y oramos por cada uno de ellos. Y yo quiero mandar un mensaje muy especial a todos nuestros niños, pero en esta mañana un abrazo a Oliver, a Samantha, que todos los días nos hablan, ¿verdad? Para saludarnos, a Joab, a Emita, a Aston. Son tantos nuestros pequeños que yo les mando en verdad un muy fuerte abrazo. Vamos a continuar con la segunda parte de la predicación del domingo pasado. Si usted recuerda, estuvimos viendo los primeros 26 versículos del capítulo número 40 de Isaías. Y en verdad que yo sé que fue de bendición. Algunos hermanos me mandaron mensajes agradeciendo, pero pues no a mí, es al Señor al que nos habla. Y en esta mañana vamos a ver la segunda parte. Y el domingo pasado, entre otros puntos, dejamos uno muy claro. ¿Quién es Dios? ¿Y dónde está Dios? Así que, si ustedes recuerdan, algo que dejamos muy claro es que no hay nada que se le compare a nuestro Dios. Por eso predicamos acerca del incomparable Dios de Israel. Y como le describe el profeta Isaías, ¿verdad? Que es el Dios creador, el Dios poderoso, el Dios majestuoso, el Dios invencible y el Dios eterno. ¿En quién más nosotros podemos descansar si no es en el incomparable Dios de Israel? Al grado, ¿verdad? Que lanza una pregunta, si ustedes recuerdan, el profeta Isaías, y dice: ¿a qué pues haréis semejante a Dios? Pero también vimos que lo que nosotros somos. Y la Biblia nos describe, entre otras cosas, como una neblina que aparece y después desaparece. Entre otras cosas, que somos como hierba seca y como flor que se marchita. Reconociendo nuestra fragilidad y también nuestra vulnerabilidad ante el Dios que todo lo puede, ante el incomparable Dios de Israel. Sí, efectivamente, somos frágiles y somos vulnerables, pero dice la poderosa palabra de nuestro Dios: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Ahí está la clave. Vamos a ver un poquito más adelante. Pero el verdadero problema de muchos cristianos y en general de la gente, pero los cristianos, es que no nos gusta esperar. Como lo vimos el viernes pasado en nuestro devocional, recuerdan que mencionamos algo
en estar buscando al Señor Jesús y verlo cara a cara, como lo hizo Juan y Andrés, como lo hizo Zaqueo, pero hablamos de un personaje muy especialmente. Hablamos del joven rico. Todos conocemos la historia, pero este joven rico se presenta al Señor y le pregunta de una manera tajante y directa. Ahí en Mateo 19:16, en la Nueva Traducción Viviente en este caso, dice: Maestro, ¿qué buena acción tengo que hacer para tener vida eterna? Este joven seguramente, ¿verdad?, se preparó temprano, llegó hasta donde estaba el Señor Jesucristo y sin ningún formulismo, ni quería entablar ninguna conversación, sino que fue directamente al grano, como diciendo: mira, Jesús, tu agenda yo sé que está llena. Mi agenda, como tú sabes, también está llena. Entonces, si tú me contestas qué debo hacer para ser salvo, te lo voy a agradecer y no te voy a molestar nunca más. ¿No será la actitud de algunos de nosotros? Que vamos directamente al grano, que queremos que Dios nos conteste en ese momento, casi diciéndole: yo no puedo esperar, Dios, yo no sé cómo le vas a hacer, pero tú me tienes que contestar el día de hoy, porque debo de tomar una decisión. Yo digo que es una falta de respeto, una falta de reverencia al Dios Todopoderoso. ¿Y saben por qué se genera todo esto? Porque no sabemos esperar en los tiempos del Señor. Yo les voy a dar 3 ejemplos así rapidísimos, no son el tema de nuestra prédica, pero que sí intervienen de alguna manera, ¿verdad? El primer ejemplo, Sara. Sara no supo esperar la gran promesa del Señor que iba a concebir un hijo, y tomó una decisión equivocada por no saber esperar. Y esta decisión le complicó en gran manera la vida a su esposo Abraham, le complicó la vida a Agar, su sierva, y fue una decisión, mis amados hermanos, ojo, que han pasado muchos siglos y hasta el día de hoy sigue teniendo consecuencias la decisión de Sara por no haber sabido esperar en el tiempo de Dios. Un segundo ejemplo, Sansón. Sansón realmente es una vida que, cuando vemos nosotros su historia, es una vida que hasta nos deprime, nos da tristeza de cómo echó a perder su vida, y todo por no saber esperar en los tiempos de Dios. Efectivamente, él perdió en primer lugar su cabellera, que la fuerza que él tenía no radicaba en la cabellera, bien sabemos, y también perdió los ojos. Pero sobre todo sus malas decisiones lo hicieron perder la gran bendición de ser uno de los primeros libertadores del pueblo de Israel. Ven cómo por no saber esperar en Dios nos perdemos de grandes bendiciones. Y un último, Saúl. ¿Qué podemos decir de Saúl? Desesperado. Él ya quería que Samuel llegara, y como no llegó Samuel, tomó una decisión equivocada que le trajo muy graves consecuencias, al grado que Dios lo desechó, lo quitó del trono por haber tomado una decisión equivocada. ¿Por qué no sabemos esperar los tiempos de Dios? ¿Por qué no podemos confiar y esperar en Dios a que Él haga el movimiento que tenga que hacer? En esta hermosa mañana vamos a aprender lo valioso que resulta saber esperar a Dios, saber esperar en Dios. Por lo pronto, en el versículo número 27 de este capítulo 40, Isaías nuevamente reprende al pueblo de Dios por estarse quejando. Yo creo que es una actitud que a Dios no le agrada. Tal vez muchas de nuestras oraciones, en lugar de ser peticiones, gratitudes, alabanzas, de estar en un tiempo quieto con Dios, son puras quejas. Y hemos hablado mucho acerca de esto, ¿verdad? A nadie nos gusta estar junto a una persona que se está quejando todo el día. No sabemos qué pedirle al Señor, ¿verdad? Si mandársela o que Él venga por ella, no sabemos, es desesperante. Y muchas veces nosotros tenemos esas actitudes, nos estamos quejando de lo que está pasando, simplemente lo que estamos viviendo el día de hoy. La gente se está queje y queje.
y no sabemos esperar en el tiempo de Dios. Isaías, ahí en el 27, él habla, este versículo es en la Nueva Traducción Viviente, dice: oh Jacob, ¿cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? Oh Israel, ¿cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? A pesar de que Isaías ya les había hablado en versículos anteriores del poder, de la misericordia y de lo bueno que es Dios, el pueblo se seguía quejando, reprendiéndolos y avergonzándolos por su actitud, y con toda razón, porque debemos de recordar que durante toda la historia del pueblo de Israel, Dios nunca faltó ni ha faltado a ninguna de sus promesas. Él no es así. Dios cumple con sus promesas, con cada una de ellas, sin excepción alguna. Pero esta reprensión seguramente también es para nosotros. Y aquí Isaías nos está diciendo: ya no se quejen. ¿Qué no se han percatado de la clase de Dios que tienen? ¿Por qué seguir confiando en cosas vanas? ¿Por qué seguir quejándose cuando sabemos que Dios tiene el control de todo lo que está pasando, no nada más en nuestro México, sino en todo el mundo? Dios sabe, Dios conoce, y por eso también esto es una reprensión para nosotros, porque no hemos aprendido a esperar, a confiar y a descansar en las poderosas manos de nuestro Dios. Tenemos en ocasiones actitudes de desesperanza. Luego nos damos cuenta, ¿verdad? Cuando alguien se nos acerca y nos hace algún comentario de cualquier cosa, vemos, y sobre todo los hermanos, si es un hermano fuerte, firme en el Señor, no es una persona, un cristiano que está en una y plena total desesperanza y desaliento, hablando, ¿verdad? Como si Dios no está atento a mis necesidades, como si Dios no está atento a mis problemas. En este mismo versículo, pero en la versión Reina Valera, dice: mi camino es escondido de Jehová. Y yo digo, esto es totalmente falso. ¿Cómo podría nuestro buen Dios, que tiene el control de todos los astros, perder de vista a su iglesia? Jamás va a suceder esto. Acuérdense cómo el Señor se dirige a su siervo Josué antes de tomar la tierra prometida. Él le dice: estaré contigo, no te dejaré, ni te desampararé. Es lo mismo que te está diciendo en esta mañana, amado hermano. Dios dice que esperes en Él, porque hay una promesa: estaré contigo, no te dejaré, ni te desampararé. ¿Cómo podría nuestro tierno Dios, que trazó el curso de los grandes ríos, como dice ese hermosísimo himno, no saber de mis necesidades, de mis problemas y mi dolor? Dios no sabe, Él todo lo sabe. Por eso Él dice: espera en mí. Tenemos que aprender a esperar en el Señor. Ya hoy en día muchos cristianos piensan que Dios los ha abandonado y por eso permite que esté sucediendo todo lo que está pasando a nivel mundial. Pero esto no es así. De ninguna manera nuestro Dios actúa así. Porque dice el verso 28 en su primera parte: no has sabido, no has oído. De nuevo, dos preguntas retóricas en este mismo versículo que sirven para recordarnos lo que ya sabemos. Y lo sabemos muy bien. Por eso Isaías dice: no has sabido, no has oído. Y continúa este versículo: que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. Nunca, pero nunca, mis amados hermanos, nosotros podemos olvidar que nuestro Dios es eterno. Como lo describe Moisés, ahí en el Salmo número 90, verso 2, me fascina lo que él dice: desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. ¿En quién vamos a confiar? ¿En quién estamos descansando? Moisés, él experimentó en carne propia el poder de Dios, la misericordia de Dios, pero también la ira de Dios. Y por eso él describe
esta característica de Dios cuando dice desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. ¿Qué significa esto? Mi Dios es eterno. Él fue antes del comienzo y seguirá después del final. Acuérdense, Él es el principio, Él es el final, Él es el alfa, Él es la omega. Y continúa diciendo este versículo 28, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Dios no tiene fin en cuanto a tiempo y espacio. Eso es absurdo. Por lo que nuestro Dios tampoco tiene fin en cuanto a su energía y a su poder, que es la que nos proporciona todos los días, cada hora, cada minuto, cada segundo. Si tenemos algún concepto, ¿verdad?, de energía ilimitada, tal vez usted está pensando en este momento en el sol. Sin embargo, el sol, usted puede asomarse en este momento y está brillando. Y esto lo ha hecho en los últimos 1000 años, 2000, 3000, 10,000 años. El sol lo ha hecho sin dejar de hacerlo un solo día. Pero llegará el día, mis amados, porque esto es bíblico, que dejará de brillar. ¿Qué me dice esto? Que Dios fue antes que el sol. Y que aun cuando el sol se consuma, Dios seguirá existiendo. ¿Y saben por qué? Porque Dios no desfallece, porque Dios no se fatiga con cansancio. Su energía sigue siendo aquella que con su sola voz hizo la creación. Su energía sigue teniendo poder al grado de que cuando nosotros pedimos algo en el nombre de Jesús y conforme a su voluntad, Él lo hace. Continuamos con el verso 28 y dice, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Todo lo que tenga que ver con nuestro Dios infinito va más allá de nuestra capacidad intelectual. No podemos entenderlo, no podemos comprenderlo, no podemos comprender el alcance que tiene la creación de nuestro Dios. Va más allá de nuestras limitaciones humanas. Por eso es hermoso el poder estar recordando, ¿verdad?, lo que está escribiendo aquí Isaías. Y ahora pasamos al verso número 29, donde Isaías dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Dios no se cansa, pero sí da fuerza al cansado y refuerza a los impotentes, sí, como usted, como yo. Él es nuestra fuerza. Él es el que nos da fuerza cada día. Yo sé que muchos están experimentando esta situación hoy en día. Ya están cansados, están agotados, se sienten sin fuerzas. ¿En qué va a acabar toda esta situación? Yo no veo un panorama en verdad que sea agradable, sino que estamos cansados. Sí. Pero debemos aprender a esperar en Dios. ¿Está cansado? Acuérdese, somos frágiles, somos vulnerables. Las Sagradas Escrituras nos hablan una y otra vez de que Dios tiene una atención muy especial por todos aquellos que somos frágiles, por todos aquellos que somos vulnerables, por los que estamos débiles, y Él se dirige con tanto amor hacia nosotros. Recuerden ustedes en el capítulo número 4 de Lucas, en el verso número 18, el Señor Jesucristo declara de la siguiente manera: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Yo sé que toda la humanidad, sin excepción, está en alguno de estos 4 rasgos, en alguno de estos 4 rangos. ¿Cuántos no están quebrantados en este tiempo? ¿Cuántos no están cautivos? Y usted sabe de qué está cautivo. Nadie más sabe, solo usted y Dios, y que no le permite vivir una vida conforme al propósito de Dios.
¿Cuántos de nosotros no estamos ciegos? Como el siervo de Eliseo, ¿se acuerdan? No podía ver más allá de su nariz, hasta que Eliseo interviene por él y dice: Señor, ábrele los ojos a este. No podemos ver, estamos ciegos, no podemos ver las promesas grandes y hermosas que Dios tiene para nosotros. Y por último menciona a los oprimidos. Yo sé que es una característica muy de moda. Estamos en casa, nos sentimos oprimidos, no podemos salir, no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué va a suceder después de todo esto. Tal parece que las cosas no van a cambiar. Pero el Señor es muy claro cuando Él dice: me han enviado a sanarte. A ti que estás oprimido, a ti que te sientes quebrantado, que estás ciego, que estás cautivo, el Señor vino a sanar. Verso 30, mis amados, dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Por tercera vez en estos últimos versículos encontramos esta palabra fatigarse. Dios no se fatiga, Dios no se cansa, pero da fuerzas a los que están fatigados. Si dice que hasta los jóvenes se fatigan, yo creo que si podemos nosotros poner estas dos características, esta combinación de fuerza y energía, tienen que ser los jóvenes. Y esto empieza más o menos ahí por la adolescencia y termina entre los 20 y tantos, casi llegando a los 30, cuando se descubre esta gran energía, esta gran fuerza. Es más, lo podemos ver nosotros en los diferentes deportes. ¿Cuándo rinden más los deportistas? En esta edad. Pero dice la palabra de Dios que aún estos atletas y aún los jóvenes se cansan y flaquean. ¿Qué podemos esperar de nosotros? Así que, amado joven, no sientas que por hacer mucho ejercicio, no sientas que por ir al gimnasio, no sientas eres fuerte. No, eres vulnerable, eres débil. Y Dios quiere darte fuerzas a ti, joven, a usted, amado hermano, hermana, aún a los ancianos. Dios le proporciona de esta fuerza que es incomparable. El punto es que aún nosotros, cuando estamos en esta etapa y es cuando desarrollamos nuestro mayor vigor, debemos de entender que nuestra fuerza y nuestra energía está limitada. Verso 31 dice: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este último versículo empieza con una palabra, y esta palabra es pero, que es una conjunción. Introduce una circunstancia que matiza, se opone o contradice parcialmente a lo que se dijo anteriormente. Opuesto a los cansados, a los sin fuerza, a los que se fatigan, a los que flaquean, aparece la contraparte pero. Por eso dice el versículo: pero los que esperan a Jehová. Amados, aquí está la clave de todo. Aquí está el principio de poder tener nosotros una fortaleza física, pero sobre todo espiritual. Y como mencionamos en un principio, no somos muy afectos a esperar, pero algo debemos de entender: el tiempo de Dios es perfecto. Los tiempos de Dios son perfectos. ¿Y sabe algo que es importante? ¿Sabe por qué el tiempo de Dios es perfecto? Porque siempre tiene un glorioso propósito, como lo hemos estado diciendo. No hay un buen panorama, pero sabemos que aún en medio de este negro panorama, Dios va a cumplir un propósito en su pueblo, en su vida, en tu matrimonio, en tu familia. Aquí la clave es saber esperar
en Dios. Por lo que nosotros como cristianos nunca perdemos el tiempo al esperar en Dios. 2 ejemplos más. Ana. ¿Se acuerdan de cómo era atacada por su rival en amores, por decirlo de alguna manera, por Penina? Porque Ana no podía tener hijos. Pero Ana supo esperar. Y no nada más le dio un hijo cualquiera, le dio al profeta Samuel. Supo esperar en los tiempos de Dios. Otro que también mencionamos en la semana, el viejo Simeón. Es una historia de veras hermosísima. Simeón había recibido la promesa del Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que sus ojos vieran al Cordero de Dios, al Salvador del mundo. Y dice la Biblia que estando en el templo Simeón, llegó José y María con el niño Jesús. Y es hermosa la escena. Y aquí hay algo más, como mencionamos el viernes. Dios únicamente no le dio la bendición de poder ver al Mesías prometido, sino que le dio la gran bendición de tenerlo entre sus brazos. Y una vez que acabó esto, Simeón le dice, parafraseando: Señor, ya vi tu salvación. Si quieres, ya llévame a casa. Estoy listo para morir. Aprendió. ¿Cuántas décadas tuvieron que pasar en la vida de Simeón? Pero aprendió a esperar. Y lo más importante, Dios le cumplió la promesa de ver al Mesías prometido. Escuchen, amados hermanos, nunca es tiempo perdido esperar en Dios. Esperar en Dios, yo diría que no es bueno. Es excelente. Esperar cada día, cada instante de lo que va a hacer Dios en ese momento. Veamos algunas hermosas características de esperar a Dios. La primera de ellas, esperar a Dios es estar con el alma completamente serena. Que a pesar de que las cosas no están marchando bien, a pesar de que mi matrimonio ya ha sido muy golpeado, de que en la familia hay problemas y tantas situaciones que estamos viviendo, y que no tengamos un panorama claro, podemos nosotros decir, si esperamos a Dios, podemos decir como el rey David. En el Salmo número 62, en los versos 1 y 5, dice la poderosa palabra de nuestro Dios: en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Cuando el rey David dice que su alma está callada, indica que está en un silencio, confiando y paciente y sin queja alguna delante de Dios. ¿Qué es esto? Está el alma y el corazón de David serenos, tranquilos. ¿Saben también como quién? Como Daniel. ¿Se acuerdan? Hay muchas historias alrededor de Daniel, pero una de ellas es cuando los gobernantes de aquel entonces, ¿verdad?, le proponen al rey Darío hacer un edicto de que nadie podía orar a su Dios, que todo lo que tenían que pedir y hablar tenía que ser dirigido a Darío. Bueno, Daniel fue y ahí en su cámara, como dice la Biblia, abrió las ventanas y empezó a clamar. Estos fueron allá de chismosos y lo acusaron con el rey Darío. Tú dijiste que cualquiera que invocara a un Dios iba a ser lanzado al foso de los leones. Y así fue. Con todo el dolor de su corazón, Darío tomó a Daniel y lo lanzaron al foso de los leones. ¿Cuál habrá sido la actitud de usted? ¿Cómo hubiera reaccionado? ¿Qué se hubiera dicho? Bueno, aunque sea, aviéntenme un palo para defenderme, porque estos me van a devorar aquí. No, Daniel no hizo nada de eso absolutamente. Aunque esa noche, dice la Biblia, el rey Darío no concibió sueño porque sabía que estaba haciendo algo injusto con un varón que sabía esperar a Dios. Y es importante lo que dice la palabra de Dios. Dice que al día siguiente, dice, y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves,
¿Te ha podido librar de los leones? Fíjense qué pregunta. ¿Te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Cuando tú aprendes a esperar serenamente con tu alma callada, Dios va a cerrar la boca de aquellos que te quieren devorar, de aquellos que te quieren destruir, de los problemas que ya no soportas, de toda la situación que estás viviendo. Dios cierra bocas. Pero tenemos que aprender a esperar serenamente en el Señor. Esperar a Dios es estar en plena quietud. Qué hermoso lo que escribe Jeremías en su libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, versos 25 y 26. Dice: bueno es a Jehová a los que en él esperan. Vemos la bondad de Dios. Al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. La eterna bondad y misericordia de nuestro Dios es manifiesta para todos aquellos que experimentan quietud en el proceso de esperar a Dios. Yo no puedo estar tronándome los dedos y qué va a pasar y qué va a suceder ahora, por qué no llega, ya es medianoche y no aparece. La Biblia nos dice que tenemos que saber esperar pacientemente, con calma. De ninguna manera, ¿verdad?, se trata tampoco de demandar, como hoy en día se ha acostumbrado tristemente, de demandar a Dios que cumpla sus promesas. Es que tú prometiste, Dios, es que tú dijiste y tu palabra. ¿Tú quién eres para exigirle a Dios que cumpla sus promesas? ¿Quién eres? Yo tengo que aprender a depender y esperar pacientemente a mi Dios. ¿Quién eres para reclamarle? David nos da una posición de humildad y de amor a Dios cuando él dice: de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Es como aquella escena, ¿verdad?, cuando el Señor se embarca con sus discípulos y de pronto viene una tormenta, una tremenda tormenta que las Escrituras describen en unas olas muy altas que parecía que iban a naufragar el barco. Los discípulos estaban a punto de desmayar, a punto de morir. ¿Y el Señor qué hacía? El Señor estaba durmiendo. Miren, si Dios tiene el control sobre las tempestades, si Dios tiene el control sobre las altas olas, ¿no podrá traer paciencia y paz a mi vida? Tú puedes estar tranquilo. Cada vez que tú esperas pacientemente, significa que el Señor Jesucristo está contigo en tu barca y no debes de tener ningún temor. Esperar a Dios es hacerlo con toda paciencia, mis amados hermanos. El Salmo 40, versos 1 y 2, David escribe: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Claro que esperar la ayuda de nuestro Dios en muchas ocasiones no es fácil. Las palabras de David en este hermoso salmo denotan o describen una situación de verdadera desesperanza y agonía. Ninguno de los problemas que enfrentamos todos los días, escucha esto, ninguno de los problemas y de todas las situaciones que vivimos, por más complicadas que sean, son más grandes que tu Dios. Ninguna de ellas. Ninguna, llámese económica, material, física, lo que tú tengas ahorita como problema, ninguna de ellas es tan grande como nuestro Dios. La paciencia es una hermosísima característica del fruto del Espíritu Santo.
Y cuando tú experimentas paciencia, es una evidencia de un total control de Dios en tu vida y en tu corazón. Por eso el fruto del Espíritu dice que es amor, gozo, paz y paciencia. ¿Te hace falta? Sería bueno ver cómo estamos con el fruto del Espíritu Santo. Pero también esperar a Dios, tenemos que hacerlo con un verdadero valor. El Salmo 27:14, David escribe: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Definitivamente los problemas que estamos viviendo, las situaciones nos quebrantan y en muchas ocasiones nos acobardan. No es pecado. ¿Podemos acobardarnos? Claro que sí, somos humanos. ¿Recuerdan a Pedro? Él se acobardó cuando lo empezaron a señalar como que era un discípulo del Señor Jesucristo. Al grado que respondió, dice: no conozco al hombre. Tenía miedo. Tuvo miedo de lo que pudo haber ocasionado el haber dicho: sí, ese Pedro, ¿verdad? Que momentos antes había dicho: no, si es a la muerte, yo también voy contigo. Pase lo que pase, tope lo que tope, yo estoy contigo. Sí, le dijo el Señor. Dios conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvos, que en ocasiones sí nos acobardamos. Y eso no es pecado, mi amado hermano. Por eso, les leo nuevamente este versículo, pero ahora en la Nueva Traducción Viviente dice: espera con paciencia al Señor, sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. Cuando tú pienses que tal parece Dios no está contestando tus oraciones, aguarda tu corazón, aguarda a Jehová, esfuérzate y alienta tu corazón. Esperar a Dios es en todo tiempo y continuamente. El Salmo 25, verso 5, David dice: encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Y más en estos días que se nos hacen luego muy largos, ¿verdad? Bueno, en mi caso no se me hace largo, me faltan horas para hacer todo lo que estamos haciendo aquí en casa, pero en ocasiones, ¿verdad? Parece que pasan los días y no hay respuesta de Dios, y aquí nosotros tenemos que saber esperar en Dios, en el tiempo que Él disponga, pero también continuamente, porque debemos dejar algo muy claro. La vida de todo cristiano, mis amados hermanos, es una vida de una continua espera por diferentes situaciones y por diversas pruebas. Aprendemos a vivir que la vida de todo cristiano es una continua espera. Por ejemplo, todos nosotros, ¿verdad?, estamos en espera de que este cuerpo sea transformado. Ojo, estoy diciendo el cuerpo, no estoy diciendo el alma ni el corazón. El cuerpo sea transformado de lo corruptible a lo incorruptible para cuando venga el Señor Jesucristo. Es una espera hermosa. Esperamos expectantes cada día, mis amados hermanos. Por eso es una continua espera que el Señor Jesucristo regrese por su iglesia, que regrese por todos nosotros. Por eso nosotros tenemos que meditar, tenemos que estar muy, muy bien ubicados. Y yo digo que todos los cristianos tenemos que estar todos los días con dos importantísimas expectativas. La número uno, escucha muy bien, tu expectativa número uno todos los días: ¿qué va a hacer Dios conmigo? Esa es tu expectativa. ¿Qué vas a hacer, Dios? ¿Vas a seguir trabajando en mi vida? ¿Vas a seguir trabajando en mi corazón? ¿Qué es lo que Dios va a hacer en mí? La segunda expectativa: ¿vendrá hoy Jesucristo por mí? ¿No es una hermosa expectativa?
Cuando levantas tus ojos al cielo todos los días para ver si ya es la promesa, porque Él dice que iba a venir con su ejército sobre una nave, sobre unas nubes por nosotros. Eso es hermoso. Esa es la expectativa que tenemos los cristianos. Dos expectativas. Por eso la vida de todo cristiano es una continua espera de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. O simplemente cuando esperamos que Él responda a algunas de nuestras peticiones basadas en sus poderosas promesas. Por eso Oseas también en el capítulo 12, verso 6 dice: tú pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre, de continuo, todos los días, en una espera santa, en una espera gloriosa, porque sabemos que Dios, a fin de cuentas, va a cumplir su propósito en tu vida. Esperar en Dios, también tenemos que hacerlo con gran esperanza. El Salmo 91, verso 2, dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Muchas veces leemos este versículo y he escuchado que algunos hermanos, ¿verdad?, le ponen un signo de interrogación al final, ¿verdad?, y dicen: mi Dios en quien confiaré. No. Aquí no es interrogación, aquí es una afirmación. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. ¿Quién no ha perdido alguna vez la esperanza? Tristemente estamos viviendo un tiempo, una época, en que la verdad resulta muy fácil perder la esperanza. Todas las crisis que estamos viviendo y que nos golpean sin misericordia todos los días, y por muy fuerte que usted se sienta, usted llega a perder la esperanza y no sabe qué hacer. Los cristianos también caemos en desesperanza, así como también en ocasiones nos acobardamos, también en ocasiones caemos en desesperanza. Y voy a dejar algo muy claro, porque nosotros, ni tú ni yo, somos super cristianos. No. Tantas, yo no digo que son prédicas, tantas conferencias motivacionales donde te dicen que tú vas a poder, y que el mismo Pablo dice que él es un miserable. La Biblia me recuerda todos los días que soy siervo inútil, aunque sí pienso que cuando estoy en las manos poderosas de Dios puedo decir con todo valor y con toda alegría: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero podemos caer en la desesperanza, sí. Podemos caer en la cobardía, sí. No somos super cristianos. Somos hijos temerosos de Dios, sostenidos por la mano poderosa, y Él es el que nos da la victoria en el momento y en el tiempo que Dios lo considera. Perdemos la esperanza cuando la enfermedad nos ataca y le pedimos a Dios salud, y aparentemente hay un silencio en el cielo, y ese silencio provoca desesperanza en aquellos que levantan su oración. Debemos de entender lo que significa verdaderamente la desesperanza para que de una vez por todas la hagamos salir de nuestras vidas. Desesperanza significa literalmente estar sin salida. Y a pesar de que hemos vivido situaciones difíciles en lo personal, hemos vivido situaciones en verdad lamentables, siempre tenemos una salida, y es nuestro Dios Todopoderoso. También significa la desesperanza estar completamente perdido y sin recursos. Yo sé que muchos se sienten ahorita así, perdidos y sin recursos, pero cada vez que yo me siento así, Dios me recuerda que Él es mi mayor recurso, y en Él confío, porque no hay otro recurso mejor que mi Dios actuando en mi vida y poniéndolo todo en orden.
Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y esperar en Dios, por último, también lo podemos hacer llorando. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, los cristianos no lloramos, somos valientes. No. El Señor Jesucristo lloró. Los sentimientos Él los puso para que también nosotros los usáramos. Y hay ocasiones que estamos orando y lloramos, ya sea por alguna necesidad, alguna tristeza, o también de gozo. He visto a muchos amados que lloran de gozo porque Dios les permitió algo. Ana, nuevamente ya lo hemos mencionado, ella lloraba por la afrenta que sufría de Penina. Y en el capítulo 1 del primer libro de Samuel, en el verso 10, dice: ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Pero ¿recuerdan cómo termina este episodio de Ana? Dice que se fue en paz a su casa. Yo puedo llorar, yo puedo derramarme delante de Dios, porque sé que Él me entiende, y que el llorar no es otra cosa, que estoy experimentando un dolor o un gozo, pero que está tanto el dolor y el gozo reposando en las manos de Dios. El mismo salmista escribe en el 42:3: fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. El salmista se sentía solo, se sentía deprimido, sin fuerza alguna. Y como él hace esta comparación, dice: si algo comí todos los días, fueron lágrimas. Me sentía tan solo, me sentía tan apesumbrado, me sentía tan mal. Yo sé que muchos están experimentando esto. Tal vez es tu caso, amado hermano, amada hermana, joven, que hay momentos en que tiendes a llorar porque esta situación te ha presionado tanto, porque estás encerrado por muchas cosas. Pero yo debo de saber que aunque mis lágrimas sean mi pan de día y de noche, hay victoria en nuestro Dios. Sino en este mismo capítulo, en el verso 11, vean lo que escribe el salmista: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Cuál es la recomendación que se da el mismo salmista? ¿Qué dice? Le dice a su alma: espera en Dios. ¿Nos cuesta trabajo? Pero es importante y es fundamental aprender a esperar a Dios. Y verso 31, por último, dice: pero los que esperan a Jehová, hay una promesa, y la promesa es: tendrán nuevas fuerzas. No puedes depender de tus fuerzas, son limitadas. Y va a haber momentos, ¿verdad?, como el maratonista que lo único que busca es ya sentarse, salir de la carrera. ¿Por qué? Porque sus fuerzas son limitadas. Lo mismo sucede contigo. Por más que te esfuerces, tus fuerzas son limitadas. Pero dice aquí la promesa que los que esperamos en el Señor, va a haber 3 resultados gloriosos. Número 1, levantamos alas como las águilas. El animal, para mí, el más hermoso, el que más altura alcanza cuando vuela, el poder de sus garras, la visión que tiene es increíble. Por eso la Biblia lo menciona tantas veces a este animal, a esta ave tan hermosa, el águila. Y dice: Señor, y cuando estés en lo más oscuro, yo te voy a dar alas para que te levantes sobre todo, y desde arriba tú puedas ver lo insignificante que son tus problemas, tus luchas, tus agonías y tus dolores. La segunda promesa: correremos y no nos cansamos. En la semana estuvimos viendo esto, que debemos de retomar la carrera de la fe, como dice Hebreos,
no podemos cansarnos, porque el que nos da la fuerza es incansable. Y la tercera promesa dice, caminamos y no nos fatigamos. Vamos a caminar hasta aquel día en que el Señor nos diga, vente a casa, aquí te espero. Pero en todo este caminar no me voy a fatigar, porque me sostiene la mano poderosa de aquel que es incansable. Nuestro Dios, fíjense esto, nuestro Dios es el único que puede multiplicar por 0 y que el resultado no sea 0. Tú llegas en 0, sin fuerzas, agotado, fatigado, y ese 0 Él multiplica y da 1000. Así es, así son las multiplicaciones de nuestro Dios. Por eso, esta poderosa fuerza de la cual nos dota nuestro Dios no es algo personal, ni es un vigor juvenil tampoco, ni tampoco es un entusiasmo pasajero, ni mucho menos, mis amados, una fuerza de voluntad propia, de ninguna manera. Son las fuerzas poderosas que vienen de su interior, porque en su interior, en su corazón, está el Dios que todo lo puede. Y estas fuerzas le proporcionan paz, fuerza y vigor aún en medio de las tormentas. Solo existe una condición indispensable. ¿Cuál es? Pero los que esperan, saber esperar en el tiempo perfecto y glorioso de nuestro Dios. No podemos ni debemos depositar nuestra confianza y nuestra fuerza en lo que usted puede ver. Así no funcionan en las cosas de Dios. Mi fortaleza y mi vigor descansan en lo que no se ve, como dice Hebreos, en el invisible. Ese es nuestro Dios. Pero los que esperan en Jehová, muchos confían en tantas cosas. El Salmo 27 dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria, de tal modo que nuestro Dios puede darnos esa fuerza, ese vigor a los que confiamos y esperamos continuamente en el Dios que todo lo puede. Por eso este hermosísimo versículo dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Lo cree? Yo sí lo creo, y lo estamos experimentando todos los días. No luche más, venga Dios. Él quiere darle fuerzas, pero usted tiene que aprender a esperar en Él. Y es un buen momento para que ahorita oremos y usted le diga al Señor, Señor, enséñame a esperar en ti. Yo quiero levantar alas como las águilas, yo quiero correr y no fatigarme, yo quiero caminar y no cansarme, porque la vida es difícil, pero la vida es mucho más difícil si usted no aprende a descansar en Dios. Cierre sus ojos y vamos a orar en esta hora. Nuestro buen Padre Celestial, cuántas gracias te doy por el privilegio que me has dado de exponer tu palabra. Sabemos, Señor, que es tu palabra, yo simplemente soy el mensajero. Yo te ruego, Señor, que ahora tu Espíritu Santo haga una realidad esta palabra en la vida de cada uno de nuestros amados que han estado en este culto. Que tú derrames, Señor, de tu gracia, de tu poder, de tu vigor y de tu fuerza, pero que también aprendamos a esperar en tus tiempos, porque tus tiempos son perfectos. Levanta, Señor, al caído, levanta al que está sin fuerzas, levanta, Señor, al que flaquea y cae. Señor, tú puedes hacer eso y más. Todo lo rogamos
Todo lo agradecemos en el dulce y poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, espera en Dios. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, espera en Dios, y aún me de alabarlo, mi salvación y mi Dios eres tú, y aún he de alabarlo, mi salvación y mi Dios eres tú. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, espera en Dios, y aún he de alabarlo, mi salvación y mi Dios eres tú, y aún he de alabarlo, mi salvación y mi Dios eres tú. Y aún he de alabarlo, mi salvación y mi Dios eres tú, y aún he de alabarlo, mi salvación y mi Dios eres tú. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Cuántas gracias le damos a nuestro Dios, mis amados hermanos, por esta reunión a través de este medio. Le damos gracias porque nos permite reunirnos y poder glorificar su nombre, poder aprender, el poder hablar con Él y dejar nuestras cargas y nuestras luchas. Vamos a orar
Vamos a despedirnos. Y yo les recuerdo que el día de mañana, si el Señor lo permite, en punto de las 10, vamos a iniciar otro estudio. Ya acabamos con el estudio como Jesús, que la verdad fue una enorme bendición. Mañana iniciamos otro nuevo estudio para honra y gloria de Dios y bendición de usted. Le invito a cerrar sus ojos, a inclinar su rostro y vamos a orar. Nuestro buen Padre Celestial, nuevamente te damos tantas gracias por la enorme bendición de haber podido celebrar este culto de alabanza y adoración a ti, porque solamente tú eres digno de recibir toda la honra y toda la gloria. Gracias, Señor, por las alabanzas, gracias por tu palabra, gracias por la predicación, gracias porque tu corazón se inclinó y ahora, Señor, tienes en tus poderosas manos cada petición, rogando que tú contestes conforme a tu tiempo y conforme a tu voluntad. Ahora, mi Señor, yo te ruego que esta semana que hoy empieza, tu presencia sea con cada uno de nosotros, que nos guardes bajo tus alas. Seguimos clamando por nuestros ancianitos, seguimos clamando, Señor, por cada varón, por cada mujercita, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, nuestros niños, Señor, guárdalos bajo tus alas. Seguimos intercediendo por nuestras autoridades, por nuestro presidente, sus colaboradores. Seguimos intercediendo por todo el personal que labora en las clínicas, en los sanatorios, en los hospitales, Señor. Que tú seas con ellos, Padre. Que tú los guardes, a los médicos, las enfermeras, los que están en terapia intensiva, los que están en el laboratorio, los que están en vigilancia, en recepción, los que hacen el aseo, Padre mío, los afanadores. Yo te ruego que tú obres en sus vidas, que bendigas a los que están ahí internados, Dios eterno, que tengas misericordia de ellos y de sus familias, y que esto sirva para que se conviertan a ti, mi Dios. Bendice a aquellos que han perdido algún ser amado, que tú, Señor, que eres el Dios de toda consolación, les des consuelo. Seguimos orando por nuestros enfermitos en la iglesia. Seguimos clamando, Señor, por tus siervos que están en esta situación. Seguimos orando, Dios eterno, por nuestro amado hermano Emilio Escobar, por nuestro hermano Conrado Serrano, Señor, por nuestro hermano Roberto García Sol, Señor, que también tiene este virus, por nuestra hermana Normita Rivera, por Rocío Castrillón, por Nachito Rivera. Señor, tú sabes, yo los dejo en tus manos. Que tu ángel acampe alrededor nuestro y nos proteja y nos defienda de todo peligro, de todo mal, de toda perversidad y de toda enfermedad. Señor, despídenos con tu paz y con tu bendición, y que el amor eterno tuyo, la gracia siempre abundante de nuestro Señor Jesucristo y la dulce comunión con tu Santo y Divino Espíritu sea con todos nosotros y con tu pueblo Israel, hoy y siempre, en Cristo Jesús. Amén. El día de mañana, en punto de las 10, los espero en nuestro devocional en vivo. Un muy fuerte abrazo, mis amados hermanos, les amamos entrañablemente y que Dios nos bendiga a todos. Hasta entonces.